ejercicios pendientes relacionados a funciones lógicas de la sesión anterior. Entonces les voy a pedir por favor que abramos el archivo de nombre sesión 1 referencias y funciones lógicas. El último archivo que nosotros habíamos desarrollado, o el último ejercicio que habíamos desarrollado en este caso de este archivo, era el que tenía la intención de trabajo con referencias mixtas, pero si recuerdan habíamos dado una posibilidad de resolución también, la cual se refería a la utilización de nombres de rango, los cuales habíamos puesto en esta zona, donde es una flechita y usualmente sale la celda en la cual te encuentras. Ahí habíamos colocado nombres. Muy bien. Ahora, netamente aquí, mira, tienes la idea de referencias mixtas. En la tablita superior, la intención es hacer una multiplicación de los sueldos por lo que son los porcentajes. Bien, aquí ustedes van a tener presente lo siguiente. Nosotros vamos a utilizar referencias mixtas tal cual cuando en primera intención puedan encontrar una tabla tipo doble entrada. Bien, para trabajar una tabla tipo doble entrada. ¿Qué significa? Una tabla tipo doble entrada tiene cabeceras en la parte superior y cabeceras en el lado izquierdo. Entonces, cuando tenemos un modelo como este y hay que hacer cálculos, es el pie para poder hablar de la referencia mixta. Bien, igualmente, en este caso, una sola fórmula debe resolverte toda la tabla. Bien, una sola fórmula. ¿Por qué razón? Porque si nosotros lo vamos a desarrollar con lo que hemos podido observar en la sesión anterior, de repente, mira, tienes 1, 2, 3, 4, 5 porcentajes. Si hacemos una multiplicación y trabajamos por columnas, van a ser 5 fórmulas. Y si trabajas por filas, igualmente tienes 1, 2, 3, 4, 5 sueldos. Igualmente, si trabajas por filas, tendrías 5 fórmulas que hacer. Entonces, la referencia mixta tiene la posibilidad, una sola fórmula, y luego se completa la tabla haciendo un arrastre o completando hacia la derecha y hacia abajo. Muy bien, entonces, si la referencia absoluta que vimos la clase anterior, su modelo, era área principal, área que era más grande, y un área auxiliar, modelo para referencia absoluta, aquí la tablita tipo doble entrada. Bien, y en este caso también acuérdense usted, habíamos utilizado la tecla F4 para sobre todo lo que era el absoluto, ¿no? Cuando yo tenía una celda, hacerle que aparezcan a la par los símbolos del dólar delante de la columna y delante de la fila. Pero este era el modelo absoluto, F4 presionado una sola vez. Ahora vamos a poder tener dos modelos. Por ejemplo, si yo trabajo como referencia a ver la celda C7, bien, si trabajo celda C7, voy a presionar F4 dos veces seguidas y van a observar que el símbolo del dólar va a pasar delante de lo que es en este caso el número. Pero si lo presiono tres veces seguidas, el símbolo del dólar va a pasar delante de la columna. Muy bien, entonces hablamos de la tecla F4 presionada dos veces o presionada tres veces, que también te puede servir. Pero ¿qué te tienes que fijar para ello en los ejercicios? Si se mantiene la fila o si se mantiene la columna. Bien, por ejemplo, en la tablita que vamos a realizar ahora, esta de sueldos y porcentajes, yo les pregunto, ¿dónde tienen ustedes todos los porcentajes? ¿Dónde observan todos los porcentajes? ¿En la misma fila o en la misma columna? ¿Dónde observan los porcentajes? ¿Misma fila o misma columna? Me refiero a los numeritos, ¿no? Correcto, Stephanie, Iván, Saúl, misma fila. Entonces, ¿cuántas veces voy a presionar F4 para mantener la fila? ¿Cuántas les acabo de mencionar? F4 para mantener fila.
Para la fila, ojo, ya, para la fila, en este caso delante del numerito, ya, para la fila son 2, ya, recuérdenlo, para la fila son 2. Y ese 3 que me están mencionando es para mantener la columna. Bien, ahora, profesor, ¿y eso lo tenemos en algún lado adicional? Miren, aquí nosotros teníamos una hojita llamada referencias teoría, ¿no? Y justamente aquí te puede ayudar. Bien, aquí te puede ayudar. Tienes para la referencia mixta, delante del número, delante de la letra, F4 2 veces, F4 3 veces. Muy bien, entonces esto también nos puede servir de ayuda para lo que estamos haciendo como una referencia teórica. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta, los voy a poner en otro color a estos porcentajes, con ellos voy a trabajar, y también con estos sueldos. Entonces, voy a hacer aquí primero la colocación de un igual, lo podemos hacer en la propia celda, ¿ya? Lo podemos colocar en la propia celda, no hay ningún problema. Y van a darle clic al primer porcentaje, ¿bien? Al primer porcentaje. Recuerden de lo que acabamos de observar y lo que me están comentando, F4 2 o 3 veces, ¿no? Mira, yo presiono una sola vez, notan el dólar dólar. Eso era la intención de trabajo para referencia absoluta. Bien, pero si en el mismo lugar presiono una vez más, mira cómo cambia. La segunda vez de presión, delante del numerito solamente. ¿Sí? Y si presiono una vez más, delante de lo que es la letra, delante de lo que es la columna en este caso. Muy bien. Incluso si hacen una prueba más, si presionan por cuarta vez el F4, lo vuelven al trabajo normal como usualmente se inicia en el Excel, teniendo en cuenta una celda sin ninguna ocurrencia de lo que es el dólar. Bien, entonces solamente vamos a colocar el igual, seleccionamos el 10% y presionas F4 una, 2 veces. ¿Sí? Recuerden que si están ustedes en una laptop, tienen que apoyarse también por la tecla de función. Usualmente las laptops trabajan de esa manera. Si estás en una máquina estacionaria, no hay ningún problema. O si tienes un teclado normal de máquina estacionaria, F4 de frente. Bien, ahora voy a ponerle también el símbolo de multiplicación, el asterisco, y ahora voy a seleccionar el primer sueldo. Bien, voy a seleccionar el primer sueldo. Pero ¿cuál va a ser el detalle? Acabamos de mencionar que a nivel de lo que son los sueldos, también tenemos que verificar si es misma fila o misma columna. Por ahora, yo veo que todos los sueldos están ¿en dónde? En la misma columna, la columna B. Si los porcentajes estaban en la misma fila, sueldos en la misma columna. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando colocas ya seleccionando el B17? F4, 1, absoluto, 2 para la fila, 3 para la columna. Que mantenga la columna B de bueno. ¿Sí? Que mantenga en este caso la columna B de bueno. Muy bien. Entonces, una vez más, igual, porcentajes, 4, 1, 2 veces, por sueldos, F4, 1, 2, 3 veces. ¿Por qué he decidido 2 y 3? 2 porque necesito fila, 3 porque necesito columna. Bien, si presionamos un Enter, miren, el primer valor ya me está saliendo. Ahí también en el chat está la fórmula. Y debemos recordar, ¿ya? Debemos recordar que aquí también nosotros podemos hacer de la primera fórmula el llenado de toda la tabla. Voy a jalar esquina inferior derecha de la celda para rellenar hasta el último de los porcentajes. Y en el cuadradito nuevamente, partiendo de la selección, ¿no? Miren, está seleccionado. En el cuadradito le voy a dar doble clic izquierdo para que se complete automáticamente.
Muy bien. Entonces, si tienes el 150, jala hacia tu derecha y luego completa hacia abajo. Doble clic. Bien. Los numerales no me preocupo, los numerales simplemente son ocurrencia que el dato es más grande que la celda. Yo le he aumentado el zoom de mi pantalla, entonces a ver, voy a bajarlo, miren al 100%, aún no se restaura, entonces simplemente entre la D y la E, doble clic, entre la F y la G, en la medianía de dos columnas, doble clic. Bien, suficiente. Algunas veces cuando se trabaja el zoom se aumenta, eso también influye, por eso lo primero que he hecho es bajarle el zoom. Bien, he visto que no me funcionó, entonces simplemente le he dado más ancho a las columnas. Entre dos columnas, la medianía, doble clic. Muy bien. A ver, me indican por favor si estamos bien, si funciona. Listo, Saúl, muy bien. Listo, Jacqueline. Recuerden aquí, ¿qué es lo complejo mientras ustedes van probando? ¿Qué es lo complejo? Determinar qué mantengo a nivel de fila o columna. Por esa razón, en la sesión anterior hicimos una alternativa de solución. Si yo tengo algunos problemas, ¿no? Se me torna un poco complicado eh, mencionar los rangos a nivel fila, columna que cambio, entonces para eso de frente, a uno le das un nombre, a otro le asignas un nombre diferente y haces la multiplicación con dos palabras, ¿sí? Haces la multiplicación pero con dos palabras. Bien, profesor, aquí en la sesión anterior yo recuerdo que se le llenó toda el área completamente. Les mencioné que eso también es motivo de versión de Office que tengamos a la mano. Entonces, si no se te llenó completamente, como lo he hecho aquí, es como lo deberíamos hacer, hacia tu derecha y hacia abajo. Muy bien. Entonces, tenemos ahí el caso de las referencias mixtas, pero literalmente trabajando con el marcador, por así decirlo, F4, estás viendo que tiene, además de una presión que es el absoluto, dos adicionales para fijar fila, para fijar columna, y la cuarta presión para volver la celda a su normalidad, sin ocurrencia de los símbolos del dólar. Bien, de todas maneras, recuerden también, referencia mixta tal cual, en una tablita doble entrada, una sola fórmula resuelve todo el área. Si hay complicaciones, entonces para eso tienes la solución alternativa, asignando nombres a los rangos que desees utilizar. Bien, entonces tendríamos en este caso tres tipos de referencia tratando de ejemplificar. La más recurrente, la referencia relativa, se jala hacia abajo y los datos se acomodan a los valores. Igualmente, cuando tienes auxiliares, usualmente la referencia absoluta es necesaria. Y cuando quieras agilizar un poco el cálculo, la referencia mixta también te puede ayudar. Bien, entonces si vamos bien aquí, a ver, vamos a ver el ejercicio número 2. Y en este ejercicio número 2 de referencias, aquí nos indica lo siguiente. Bien, tienes una tablita donde te indica precio unitario, conversión y el total. Ahora, observando lo que tenemos, ¿no? Yo les pregunto, si miran aquí abajo que tienen un monto para dólar o tipo de cambio y un IGB, teniendo en cuenta que hay un precio unitario y hay cálculos por realizar. ¿Cuál de las tres referencias que estamos mencionando también sería conveniente aplicar? En primer lugar, pensando, mire el área principal y mire el área pequeñita. ¿Cuál de las tres referencias sería conveniente aplicar? ¿Relativa, absoluta
o mixta? ¿Cuál de las tres creen ustedes que sería razonable para este ejercicio? A ver, Iván nos dice una mixta, Saúl una absoluta, ya. Recuerden que para la mixta, según lo que hemos visto en la hoja anterior, tendríamos que tener también cabeceras arriba. Aquí solamente hay cabeceras, digamos, lado izquierdo. Entonces califica el ejercicio para una absoluta. Área principal, área auxiliar. ¿Sí? Área principal y área auxiliar. Entonces es una idea para el absoluto. Entonces miren cómo lo hacemos. Aquí hay un comentario, me dice precio unitario por tipo de cambio. Literal al comentario. Colocamos el igual, precio unitario por, y el tipo de cambio es el dólar. ¿Ya? Literal al comentario, tipo de cambio es el dólar. Pero, ¿qué me falta aquí? Para que este dólar se mantenga con todos los otros precios. ¿Qué me falta presionar? Correcto, Iván, F4. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo presiono? Muy bien, una sola vez. Entonces, F4 una sola vez, listo. Bien, reitero, igual el precio unitario por el dólar, pero una vez F4 para que se mantenga ese valor. ¿Cómo que se mantenga, profesor? Es que cuando tú vas a jalar hacia abajo, vas a completar. Miren este iconito, ¿ya? Miren este iconito cuando completas o cuando jalas hacia abajo. Nos sirve para formatos. Mi tablita se ha deformado un poco, las líneas, los bordecitos. Entonces, para que eso no suceda, tienes a la mano aquí el iconito medio blanco con celeste. Hay una opción, dice rellenar sin formato. Bien, rellenar sin formato. Al menos con eso mantengo bordes, algunos detalles de mi tabla. Pero profesor, la moneda es algo que le podemos anexar. Muy bien. Entonces, al momento de completar hacia abajo, en el iconito, aprovechas, seleccionas rellenar sin formato y ahora, para darle la moneda, te fijas en la ficha inicio, grupo número, aquí está la lista de formatos que es por ahora contabilidad, pero lo vamos a estandarizar, ¿no? Desplegamos la flechita, mira, contabilidad, listo. Incluso con el símbolo de moneda. Bien, incluso con el símbolo de moneda. Si no mal recuerdo, la sesión anterior había un problema con el símbolo de la moneda. Les mencioné, pueden ustedes utilizar de la ficha inicio en esta zona donde está el marcador, la listita de formatos. Aquí, ¿no? Esta flechita, flechita cuadradito. Le puedes dar un clic y revisar. Mira, en la pestaña de número tienes contabilidad y aquí posiciones decimales y el símbolo a utilizar, ¿no? Usualmente, ya, usualmente la simbología de moneda debe estar arriba, bien, usualmente. Si no lo encontramos ahí, buscas al desplegar la listita, más o menos a la mitad de la misma, español, quechua, Perú. Algunos que hicieron la búsqueda lo encontraron, me indicaron un poco más abajo, pero con paciencia ahí tenemos que buscar, ¿no? Usualmente debe estar arriba. Si no lo está, más o menos al centro de la lista que tienes aquí, y sería para español Perú. Muy bien. Entonces, eso verificar quienes indicaron que tenían esa ocurrencia en la semana anterior o la sesión anterior, ahí es justamente donde nosotros aplicamos ello. Bien, se está multiplicando el precio unitario por el dólar y el dólar lo estamos colocando como absoluto. Ojo, ¿por qué razón? Porque debe mantenerse el tipo de cambio para todos los precios que tenemos a la mano. Muy bien.
Tenemos los valores, a ver, me indican por favor ahí. Precio unitario por el dólar, que es el tipo de cambio, con la salvedad de que también indicamos la sesión anterior, ¿no? Em, ¿Qué pasa si yo digo el dólar, profesor, el tipo de cambio ha variado a 3,41? ¿Tienes que modificar la fórmula o tienes que modificar la celda auxiliar? Si el tipo de cambio varía a 3,41, ¿variamos fórmula o variamos celda auxiliar? Correcto, la celda auxiliar, ¿no? Entonces yo cambio aquí, 3,41, inmediatamente miren cómo cambia en la celda, ¿no? Inmediatamente. Por eso también les hice un ejemplo en el caso del ejercicio 1 que decía 18%, ¿no? Si yo aquí ponía 18%, eh, me daban otro valor, volver a editar la fórmula, borrar el valor, colocar otro. Claro que no es difícil, ¿no? Claro que no es difícil, pero si te das cuenta es modificar una y volver a completar hacia abajo, porque si yo cambio este, los demás quedarían con el valor anterior. No hay como tener una celda de apoyo, una celda auxiliar, y aquí modificas, inmediatamente el cambio se nota. Bien, entonces pueden cambiarle a 3,41 también para que se fijen inmediatamente cómo varían todos los valores. Y finalmente aquí el total, a ver, me dice conversión más el IGB. Bien, conversión más el IGB. A ver, vamos a tratar de entender esto. La conversión la tengo aquí. Y si yo le pongo más el IGB, ¿qué me faltaría colocarle a esta celda del IGB? La D16, ¿qué me faltaría? F4, muy bien. Entonces pongo el F4 igual que en la columna anterior. ¿Listo? Por ahora ya tendría un valor, pero ojo, miren ustedes, ¿es razonable este total? ¿Es razonable el total que me está mandando? En el anterior tengo 852,50 y aquí 852,68. No es razonable, ¿verdad? Porque imagínense, yo voy a un restaurante, consumo por 50 y al final cuando viene mi cuenta me dicen 50,10 centavos. Para mí como cliente es favorable, pero para lo que es la empresa, la institución, no, ¿verdad? Ahí falta algo, ¿no? Entonces, literalmente, sí, bueno, el comentario lo estoy haciendo, pero el IGB sería solamente esto. Lo que estoy sacando es solamente el IGB, ¿no? Entonces, a ver, en esta sumatoria le voy a agregar algo adicional. El costo original, como dicen por ahí, falta sumar, costo original más, y nuevamente la conversión, listo, por el determinado porcentaje. Entonces, esto realmente es el IGB original. Pero ¿qué le tienes que sumar? El costo base, el precio base. Muy bien. Entonces, vamos a hacer esa modificación. Me voy a la barra de fórmulas o si quieren le pueden dar doble clic en la celda. ¿Ya? Te vas a la barra de fórmulas o doble clic en la celda. Te ubicas D4 más, abrimos un paréntesis, seleccionas nuevamente la conversión y lo multiplicas por la celda que teníamos ya, la D16. ¿Ya? La D16. Bien, ahora, bueno, el costo incrementado sí, pero digamos que ya tiene un sustento, ¿no? Entonces vamos a compartirles también esta fórmula en el chat, partiendo de la sumatoria, si bien, pero el IGB, el valor multiplicado por un X porcentaje.
Bien, a ver, pruébenlo por favor. Si hemos variado 341, si tenemos 18%, entonces debemos tener en lo posible 1005.95 para el valor del cálculo. ¿Sí? 1005.95. Correcto, Jacqueline, muy bien. Si tienen el primero, simplemente se ubican en la celda y en la esquina inferior derecha, doble clic izquierdo. ¿Ya? Doble clic izquierdo. Cuando tengan ustedes mucha más cantidad de datos, no está mal que nosotros nos podamos acostumbrar a un arrastre manual, ¿sí? Desde la misma esquina inferior derecha, arrastre manual. Ahora que son pocos datos, no hay problema, pero imagínate que tuvieras, no sé, unos 5.000 productos. Hacer el arrastre manual demandaría tiempo. Entonces, un doble clic más sencillo. Y en el iconito, para que no se distorsione mucho lo que es el formato en cuanto a bordes, flechita desplegamos, rellenar sin formato. Profesor, pero la moneda, te diriges a inicio, te vas por el grupo número y ubicas la listita como lo hemos podido hacer en la columna anterior. Estandarizamos el formato contabilidad, suficiente. Muy bien. Verifiquemos si has modificado aquí. Estaba con 3.31 originalmente. Entonces no has modificado este valor que mencionamos para ejemplificar. Si yo le cambio aquí a 341, mira, es directamente en la conversión y también influencia en el total. Entonces lo que no has variado es este valor del dólar. ¿Ya? Igualmente, si ustedes cambian el valor del IGB, digamos, me dicen que el IGB aumenta un 19%, eso influencia en quién, básicamente, en el total, ¿sí? Pero lo que es el dólar, influencia en la conversión y en el total. El IGB solamente influencia en el total. Muy bien, estamos hasta ahí. A ver, me indican por favor. Este tema de referencias, les mencionaba la sesión anterior, en el caso del Excel es bastante reiterativo, más allá del nivel básico, intermedio, avanzado, ¿ya? Siempre hablamos relativo, absoluto, mixto, ¿ya? Entonces, eh, debemos tenerlo siempre en cuenta. El más sencillo, ¿ya? El más sencillo ha sido el de referencias relativas. ¿Por qué? Solamente es un cálculo y se completa hacia abajo. En el caso de la absoluta, se han podido fijar lo que es área grande, área pequeñita. Y en el caso de la mixta, cabeceras arriba, cabeceras al lado izquierdo. Bien, alternativa para el uso de la mixta, los nombres de rango. Bien, el dólar es simplemente una moneda. Ustedes lo cambian ahí en el formato, solamente cambian lo que es la moneda. Si no encuentro exactamente lo que es el símbolo, tienen que ingresar por número al lado derecho el iconito y buscar. Usualmente está arriba, si no está al centro, caso contrario, factor máquina influye también, ubicarlo en la lista con una revisión más exhaustiva. Bien, ahora vamos a la siguiente hojita, ya pueden ir avanzando en la parte inferior. Miren, tenemos más hojitas, por ahora estamos aquí en la 2. Vamos a pasar a la que se llama funciones lógicas, ¿ya? Funciones lógicas. Y aquí, a ver, voy a ampliar mi pantalla para que ustedes puedan ver. Son 4 funciones, o en sí 3, y una es una variante de la forma básica de función original, ¿ya? Son 3 funciones entonces. Tenemos un sí básico,
la función y la función o. Son funciones lógicas. Por la idea de función lógica, ¿qué tienes que tener en cuenta? Es aquella función que va a depender de un criterio, va a depender de una condición. Por ejemplo, si me cortan la luz justo en este horario, opciones, no voy a poder acceder a mi sesión de repente, voy a tener que ver la sesión grabada quizás, ¿no? Solo como ejemplo. Si me cortan la luz, no puedo acceder a la sesión, tengo que ver mi sesión grabada. Pero si tengo un servicio normal, entonces accedo a mi sesión y realizo normalmente mi desempeño. Bien, o si vemos un ejercicio adicional dependiendo de condición, si digamos en un determinado trabajo, ¿no? Un empleado está esperando para poder cancelar sus servicios. Entonces, si le pagan su sueldo a tiempo, paga sus servicios a tiempo. Pero si hay alguna demora por X razones en su sueldo, entonces también va a demorar en pagar su sueldo o sus cuentas. Bien, pero tengan en cuenta, depende de una condición. Un ejercicio clásico aquí también es la edad. Si la persona tiene más de 17 años, es mayor de edad. Bien, o en las notas, si la persona tiene punto generalmente puede aprobar un curso, dependiendo también las instituciones, ¿no? A veces el mínimo es un 13, un 14, entonces, si tiene 12.5, tiene 13, puede aprobar. Si tiene 13.5, es 14, puede aprobar. Caso contrario, se dé el criterio de la no aprobación. Bien, pero tener en cuenta, siempre tenemos una condición, un criterio para evaluar. En el primer caso, que tienen aquí el sí básico, miren, la estructura del sí básico es genérica. Y esta estructura consta primero una condición. De esa condición se puede una parte verdadera y también una parte falsa. Siempre en esta condición era falsa. A veces, por cuestión de un ejercicio, se puede intercambiar valores, pero no posiciones. Pero lo que es importante, lo que el usuario debe esclarecer adecuadamente, es su condición. Si la condición está mal hecha, lo que tú colocas en estos dos elementos probablemente va a contar con algún error. Pero si la condición está bien realizada, entonces lo que coloquemos en esos dos espacios va a ser adecuado. Bien, pero reitero, todo depende del planteamiento de tu condición. Entonces, bajo ese principio, vamos a darle clic a este sí básico, al botoncito del sí básico, y van a ver por aquí un área vacía. Vamos a aprender también una función para generarnos datos y vamos a recordar algunas funciones que deberíamos también nosotros ya poder manejar. A ver, mira, en el número, simplemente vas a colocar 1, enter, 2, enter. ¿Ya? 1, enter, 2, enter. Seleccionas ambos, bien, seleccionas ambos y completas un doble clic para llevar hacia abajo. En el indicador no te olvides rellenar sin formato. Esto de colocar dos números que son consecutivos también nos puede llevar a agilizar el trabajo con listas en el caso de un Excel. Tú colocas dos números, seleccionas y completas. No necesariamente consecutivos, de repente con un intervalo, 2, 4. Entonces, si tú completas, te vas a sacar 2, 4, 6, 8, etcétera. El intervalo se calcula una sola vez y hasta donde quieras llegar, normal te lo hace sin problemas. Bien, entonces 1, 2, seleccionas y completas doble clic. No te olvides en el iconito rellenar sin formato. Bien,
A ver, me indican si funciona esa lista consecutiva, por favor. 1, 2, y jalamos hacia abajo. Correcto, Marcos. Ya nos dice aleatorio punto entre. Muy bien. ¿Para qué, profesor, eso que está colocando nuestro compañero Marcos? Para las notas 1 y 2, ya lo está desarrollando. ¿Ya? Por ahora aquí solamente 1, 2 y completamos hacia abajo. Bien. Ahora, miren aquí, ¿no? Dice, al posarme encima de esta nota 1, y es el mismo comentario en nota 2, generar números aleatorios entre 0 y 20 y dar formato de aprobado o desaprobado. Eso lo vamos a hacer, el formato sobre todo al final. Por ahora números aleatorios. Y justamente Marcos ya nos da la respuesta, miren. Aleatorio entre 0 punto y coma 20. Eso depende mucho también de sus máquinas. Ojo, mira, yo lo voy a hacer aquí. Le digo aleatorio, mira, aquí está, aleatorio entre. Entonces coloco igual ale. En la lista buscan ustedes la función que van a utilizar y con un doble clic la pueden completar rápidamente. Bien, igual ale, buscas en esa listita, en ese menú, aleatorio entre, doble clic. Pero se fijan también en la ayuda que les va a decir el Excel. Dice inferior, punto y coma superior. No es en todas las máquinas igual en el sentido del separador. Profesor, la mía dice aleatorio entre inferior, coma superior. No hay problema. De acuerdo a las máquinas, dos separadores son los posibles. Ya, dos separadores son los posibles. Coma o el punto y coma. Pero revísenlo bien qué les dice su máquina. Si tu máquina te dice coma y tú colocas punto y coma como yo lo voy a hacer, obviamente te va a mandar un error. Muy bien, entonces verifiquen ello y vamos a colocar 0, o punto y coma 20. ¿Ya? 0, o punto y coma 20. ¿Y por qué esos dos números, profesor? Porque el comentario me está indicando ello. ¿Ya? El comentario me está indicando ello. Muy bien. Si lo tenemos ahí, presionamos Enter. Ojo, no todos van a tener el mismo número. En el caso mío me sale 8. A ver si ustedes prueban qué número les está saliendo. Ya miren, por ejemplo, ahí a Jacqueline, ¿no? De casualidad le ha salido 8. Pero por lo demás, Stephanie tiene un 2, 11, 13, 19, 1, 11. Entonces, ¿eso es trabajo de quién? Eso es trabajo de la función aleatorio. Tú le das un bloque, número superior, número inferior, y entre esos dos te saca lo que es el numerito. Bien, entonces no se extrañen, que no les preocupe que tengan números diferentes, es normal, parte de la función. Esto lo pueden jalar hacia su derecha, una sola celda, bien, y pueden dar con los dos seleccionados, doble clic para completar hacia abajo. Bien, por ser la misma idea de trabajo, la nota 2, jala hacia tu derecha y doble clic para completar hacia abajo. En el indicador, rellenar sin formato para que no se modifique mucho los bordecitos de la tabla. Muy bien. Profesor, mi número que salía se ha modificado. No te preocupes. Reitero, es la forma de trabajo de la función aleatorio.ent. ¿Ya? Es su forma de trabajo. A cada rato va a cambiarte los numeritos, pero solamente para prueba normal los vamos a utilizar, ¿ya? Para llenar los espacios. Bien, ahora,
Mira, tengo aquí lo que es el promedio, te dice calcular el promedio redondeado a un decimal, ¿sí? Promedio redondeado a un decimal. Aquí vamos a utilizar un clásico en cuanto a combinación de funciones. Bien, esas son funciones entre matemáticas y estadísticas. Voy a empezar con redondear. Igual, redondear, porque me dice promedio redondeado a un decimal. Bien, entonces igual redondear. Primeras letras igual red, ubicamos para completar redondear. Bien, me va a pedir aquí como primer argumento el número. Aquí voy a colocar primeras letras prom. ¿Ya? Prom. ¿Por qué, profesor? Porque ahora voy a sacar el promedio. ¿Ya? Ahora voy a sacar el promedio. Entonces tengo aquí a la mano promedio. Seleccionamos las dos notas. Bien, igual redondear, prom por la función promedio y seleccionamos las dos notas. Cerramos ahí un primer paréntesis, coma o punto y coma dependiendo tu máquina. Bien, coma o punto y coma dependiendo tu máquina. Y 1, ¿por qué? Porque me dice aquí en el comentario redondeado a un decimal. Bien, redondeado a un decimal. Muy bien. Si presiono un Enter, en el caso tengo ahí 9.5. A ver, miren ustedes la fórmula. Con cuidado sobre todo la parte interna, promedio, como punto y coma y el número 1. ¿Ya? Como punto y coma y el número 1. Ya también Marcos está con la siguiente formulita. Excelente, Marcos. Por ahora a ver si tenemos los promedios. Reitero, no tiene que salirles a todos igual. Estamos trabajando con aleatorio, lo importante es que te dé algún resultado. Completamos hacia abajo y le indicamos rellenar sin formato. Muy bien. A ver, me indican por favor si tienen todos el promedio para también poder aplicar la fórmula que Marcos también ya ha utilizado en la condición. ¿Sí? Tenemos ya el promedio. Pudiera ser que te indicara también un promedio redondeado a 0 decimales, o a 2, a 3, a n decimales, no hay problema. Eso depende mucho de lo que el ejercicio te pida. Bien, pero es un clásico para sacar promedios. Ahora, Marcos ya nos ha propuesto una fórmula. Miren la condición que te dice. Si el promedio es mayor o igual que 10.5, la condición será aprobado. Caso contrario, desaprobado. Muy bien. Entonces, en este caso, a ver, voy a mostrar el comentario y me voy a fijar en lo siguiente. Miren, te dice primero, para la condición promedio mayor o igual que 10.5. Resultado verdadero, ¿no? Si se cumple, me refiero, será aprobado. Caso contrario, el falso, desaprobado. Entonces, ahí están identificadas las tres partes de lo que es la función sí.
condición, parte verdadera y parte falsa. Muy bien. Entonces, vamos a plantear aquí, voy a ocultar el comentario, muy bien, va saliendo, y ya es conveniente editar en la barra de fórmulas. ¿Por qué? Porque tienes una formulita que se va extendiendo y necesitas poder tocar celdas que están a tus costados. Entonces, para no tener problemas, mejor en la barra de fórmulas. Le decimos igual sí, la función doble clic para evitar escribirla. Seleccionamos el promedio, si el promedio es mayor o igual que 10.5. Ojo, en este caso el símbolo del mayor lo tenemos en la parte inferior lado izquierdo combinado también con el menor. Uno sale solito, el otro sale con la tecla Shift. El igual tiene que ser el siguiente símbolo a colocar. Lamentablemente no tenemos en nuestro teclado alguna tecla que exactamente eh, cuente con esa nominación, ¿no? Mayor igual o menor igual. Primero uno y después el otro símbolo. Bien, ahora, coma o punto y coma. Reitero que eso depende mucho de sus máquinas. Bien, en el caso, si es mayor o igual que 10.5, aprobado como punto y coma. El caso contrario, parte falsa, desaprobado. Este es un ejercicio clásico para poder nosotros comprender el uso de la función sí en su modalidad básica. Parte verdadera, parte falsa, dependientes de una determinada condición. Muy bien. Entonces, a ver, por aquí compartimos la formulita que ya la había también compartido su compañero Marcos. En el caso mío acá me sale aprobado, completo hacia abajo y en el indicador relleno sin formato. Bien, solamente para evaluar cómo está funcionando, miren, ¿no? En este caso promedio 9.5, pasamos a la fórmula 9.5 mayor o igual que 10.5, falso. Entonces, como es falso, ¿a dónde se va? Al desaprobado. Y te manda justamente ese rótulo. A ver, en un aprobado, por ejemplo, aquí mira, 12.5, ¿no? 12.5 mayor o igual que 10.5, verdadero. ¿A dónde va? Al aprobado. Y es justamente lo que te manda. Ahora, ojo, estos dos elementos de verdadero y falso que por ahora ustedes miran como mensajes, no necesariamente es que siempre vas a trabajar con mensajes. Bien, puede ser, dependiendo del ejercicio conveniente, en algunas ocasiones, utilizar en este caso algunos otros cálculos en cada parte, sea de verdadero o de falso. Muy bien, como les indico, los símbolos están en la parte inferior lado izquierdo, el mayor y el menor, pero para colocar el igual, ya el igual tenemos que agregarlo, ¿no? Miren, el mayor, el menor, lado izquierdo, parte inferior, el igual con el cero. Todas las máquinas lo tienen, entonces solamente tenemos que ubicarlo. Bien,
Entonces vamos implementando lo que es la condición y también, vamos en este caso a trabajar la parte del formato, pero esto va a ser una especie de plus dentro de lo que es nuestro temario del curso, porque em, se trabaja con lo que es formatos condicionales, ¿ya? Para poder colocar en rojo y azul, como dice aquí las notas uno y 2. Entonces, en primera intención, seleccionemos nosotros el bloque desde la primera nota que tengan hasta la última nota 2, ¿ya? Selecciona desde la primera nota 1 hasta la última nota 2. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Cuando tengas la selección, me voy a ir a inicio, me voy a ubicar en el grupo estilos y vas a encontrar una opción que se llama formato condicional, ¿ya? Entonces selecciono primero el bloque de las notas, desde la primera nota 1 hasta la última nota 2. Con ello, inicio, grupo estilos, formato condicional. Desplegas la flechita y le vas a decir nueva regla, ¿ya? Nueva regla. En esta ventana van a utilizar ustedes la segunda alternativa. Bien, la segunda alternativa. Lo que queremos es que literalmente estos valores tengan algún formato, ¿ya? Que estos valores tengan algún formato. Entonces, si yo entro por formato condicional, nueva regla, elijo la segunda opción. Y al elegir la segunda opción, vamos a ir ahora a la parte de abajo y vamos a reforzar el sí que se acaba de plantear. ¿De qué manera? Valor de la celda lo dejas como está. Bien, valor de la celda lo dejas como está. El comparativo es lo que vamos a empezar a cambiar aquí. Y del comparativo dependen los recuadros que se noten. Por ahora, entre maneja dos recuadros. Pero si ustedes aquí le cambian valor de la celda mayor o igual que lo que literalmente hemos evaluado en el promedio, ¿no? A ver, si es mayor o igual que 10.5, ¿bien? Mayor o igual que trabaja con un solo recuadrito. Al colocarle este 10.5, todavía me falta para decirle del formato. Bien, entonces, a ver, indíquenme si están llegando hasta esta ventana, por favor. Al comenzar el ejercicio hemos indicado que los elementos para lo que me está preguntando Eugenia, todo se ha generado con el aleatorio. Las dos columnas solamente se ha hecho una y se ha extendido hacia la derecha y se ha completado hacia abajo. Bien, ahora, en este caso, si estamos viendo esta ventanita, si estamos colocando esta parte de aquí, reitero, esto es como si estuvieran volviendo a trabajar la condición para su promedio, mayor o igual que 10.5. Cuando es mayor o igual que 10.5, ¿es un aprobado o es un desaprobado? Si es mayor o igual que 10.5, aprobado, desaprobado, aprobado, ¿cierto? Entonces, miren, van a utilizar este botón de formato, y se van a fijar que estén en la pestaña de fuente, le van a dar uso a negrita y le van a dar uso también al color. ¿Ya? Negrita, color, eligen un tono de azul.
Bien, fuente, negrita y azul. Acepto 1 y acepto 2, la ventana donde está la regla. Bien, fíjense inmediatamente cómo los valores empiezan a tomar ese tono de color. ¿Sí? Fíjense cómo los valores empiezan a tomar ese tono de color. Muy bien. Ojo, profesor, me equivoqué. Lo estoy volviendo a hacer. Ya. Como estamos utilizando un formato condicional, si tú vuelves a hacerlo y no te sale, lo que estás haciendo es reiterar un trabajo. No está mal, el trabajo de formato condicional lo permitía, pero vas a almacenar varias reglas de lo mismo. Entonces vas a revisar si es que hay algún error, seleccionas lo que tenías trabajando, formato condicional y revisas la opción que dice administrar reglas. Solamente de esta regla de aprobado debes tener una. Si me equivoqué y en el sentido de tratar de corregir generé varias veces la misma regla, aquí te vas a dar cuenta de ello y va a figurar. Entonces, lo más sencillo va a ser, si tienes más de dos de lo mismo, utilizar eliminar regla. Pero cuando eliminas regla, tienes que decirle aplicar y luego aceptar. ¿Bien? Entonces, a ver, me indican si en primer momento ha funcionado esta parte de los aprobados. Funciona la parte de los aprobados. Bien. No lo estamos aplicando al promedio porque en el promedio el comentario no me indica ello. Tanto en la nota 1 como en la nota 2 me dice y dar formato de aprobado o desaprobado. En el promedio solo me indica calcular el promedio redondeado un decimal. Además, lo que estoy haciendo aquí no sería tan aplicable en estos de aquí porque tengo también decimales. Y ya mi regla tendría que cambiar un poco. Entonces ahí la lectura del ejercicio principalmente, nota 1 y nota 2 por criterio del comentario, me piden formato, por eso les estoy dando. El promedio no me indica nada de ello, pero podría hacerlo, podrían reiterar y hacer práctica también para poder colocar los promedios dependiendo del tono de color. Ahora, vamos a seleccionar nuevamente este bloque, ya, vamos a seleccionar nuevamente este bloque y le vamos a indicar formato condicional, como era, nueva regla. En la ventana, segunda opción, ¿sí? Segunda opción. Y luego vamos a decirle, eh, valor de la celda menor que 10.5, ¿ya? Menor que 10.5. Bien, ahora de repente, profesor, pero en el anterior ya utilizó 10.5, ¿le va a mandar error? No, ¿qué es lo que me diferencia? En el anterior, ¿ya? En el anterior básicamente el comparativo fue mayor o igual. Y en este, el comparativo, ¿qué está haciendo? Menor. Muy bien. Entonces, solamente me quedaría para el formato colocarle fuente negrita, ¿ya? Fuente negrita
y el color un rojo. Acepto el formato, acepto la regla y listo. Ya tienen en este caso también listo lo que son los formatos. Bien, pero son dos reglas. Recuerda, puedes revisar en formato condicional el administrador y verificar que estén estas dos reglas. Muy bien. ¿Qué es lo que evitamos? Una selección individual, una selección en bloque y colocar manualmente la negrita, color rojo, color azul, ¿no? Aquí ya directamente de una regla para todo un área puede ser mucho más ágil el cálculo. Muy bien, estamos bien hasta ahí. A ver, siempre revisar entonces su administrador, caso de alguna corrección que hayan hecho no sale, el administrador te puede indicar hiciste más de una vez la regla, eso puede influir también. ¿Listo? Muy bien, Angélica. Ahora, vamos a reforzar esta parte del sí básico, pero lo vamos a aprovechar también dentro. Mira, voy a dar clic a esta flechita verde. Lo vamos a aprovechar dentro de las funciones IO. ¿Ya? Lo vamos a aprovechar dentro de las funciones IO. En este caso, para las funciones IO, miren la estructura. Ya, miren la estructura. Te menciona CI, CO. Y posteriormente tenemos por aquí parte verdadera, parte falsa. Entonces, lo que hace la I y la O es ingresar en la condición de un sí básico. ¿Ya? Lo que hacen tanto la I como la O es ingresar dentro de la condición de un sí básico. ¿Con qué finalidad? Estas dos funciones, si las trabajas solas, libres, en este caso te dan dos posibles valores, verdadero o falso, que dentro, por ejemplo, una planilla de sueldos, si ustedes se ponen a pensar, ¿será conveniente ver un texto verdadero o falso en una planilla de sueldos? No sería lógico, ¿verdad? Dentro de una planilla de sueldos, no sería lógico ver un texto verdadero o falso. En un registro académico, verdadero o falso, tampoco. Por esa razón, lo colocamos dentro de lo que es la función sí, forma básica, tanto I como la O. Ahora, las dos tienen algo en común. Miren aquí, valor lógico 1, valor lógico n. Lo mismo aquí, valor lógico 1, valor lógico n. ¿Ello a qué me lleva? ¿Ya? ¿Ello a qué me lleva? Para usar IO, mínimamente deben ustedes tener dos valores. ¿Por qué? ¿Cuál sería la intención de con un solo dato evaluar alguna condición? Para la I y la O. No tiene mucho sentido. En tal caso debí prescindir de ellas y de frente utilizar un sí, que puede entrar la condición directamente. Pero si tienes dos o más valores, premisas que evaluar, la I y la O son razonables. Bien, pero se evalúan de a uno, individualmente. Por eso valor lógico 1, 2, 3, 4, n. ¿Sí? Ahora, vamos a darle clic en este caso a la I para que ustedes puedan observar cómo se va a desarrollar su trabajo. Bien, pero la parte teórica que corresponde a esta I indica por aquí, ¿no? Todas las premisas son verdaderas. Bien, todas las premisas son verdaderas. Significa que con una I, ustedes, si tienen 10 valores, los 10 en una evaluación tienen que resultarte verdad. ¿Ya? Si tienes 10 valores, los 10 tienen que resultarte verdad. Basta que uno falle y ya no se cumple lo que la I te pide. Muy bien, entonces todo lo que le propones, a resumidas cuentas, tiene que ser verdadero.
Si por ese método para entender todavía no me queda muy claro, entonces miren, aquí en la condición sobre todo, si muestro el comentario dice, si la conducta y el promedio. Entonces, cuando yo quiera de todas maneras saber si estoy bien utilizando o no la función y o, dependiendo, entonces revisa también, si no me voy por la idea todas verdaderas, entonces tienes que encontrar en el rótulo del ejercicio que te planteen la función cumpliendo el papel de conector del español, ¿no? Dice conducta y promedio mayores que 10, ¿sí? Conducta y promedio mayores que 10. Mostrar el mensaje promovido si no repitente. Muy bien. Entonces, en este caso, son dos posibles valores, promovido o repitente. ¿De qué depende? De mi condición. Muy bien. Entonces, vamos a llenar primero aquí, como en ejercicio previo, 1, 2, y completas hacia abajo. En el indicador, rellenar sin formato. ¿Ya? 1, 2, completas hacia abajo, rellenar sin formato. Muy bien. Luego, la conducta y el promedio. A ver, voy a ocultar por un momento el comentario y aquí me dice generar números aleatorios entre 10 y 20 y dar formato de aprobado o desaprobado. Entonces, aquí será el aleatorio, pero ya no 0, sino 10, punto y coma 20. Bien, porque el comentario de esa manera me lo está requiriendo. 10, o punto y coma 20. Voy a completar hacia su derecha y luego hacia abajo con un doble clic. En el indicador, relleno sin formato. Listo. Ahí tengo las notas. Bien, ahí tengo las notas. A ver, indíquenme por favor si estamos hasta aquí. El formato de rojo o azul, aprobado, desaprobado, lo voy a volver a explicar rápidamente aquí, pero lo importante por ahora es ver cómo funciona la I dentro de un sí. Bien, todavía estamos dentro del sí básico. Entonces, indíquenme si tenemos hasta las notas para poder elaborar aquí lo que es la condición. Lo tenemos hasta ahí, a ver. Estamos bien. El aleatorio lo tienes en el chat, Eugenia. Aleatorio entre 10 punto y coma 20. Es igual que 0,20, pero estás modificando el inferior, 10, 20. Ahora, si yo me voy a lo que es la condición, dice conducta y promedio, mayores que 10. Entonces, ya tengo dos elementos como mínimo, entonces el uso de la I es válido. ¿Qué es lo que tengo que evaluar? Individualmente cada uno. Entonces, mira, debajo de la condición le voy a decir igual sí, ¿ya? Igual sí, y le voy a colocar una I. Con el doble clic evitamos escribir de repente nombre funciones más largas, evitamos colocar incluso el paréntesis de apertura, ¿ya? Valor lógico 1, la conducta. ¿Cómo quiere que le evalúe si es mayor que 10? Como punto y coma. Hay un segundo valor, el promedio. También sobre la idea de mayor que 10. Entonces tengo ahí ya los dos elementos, ¿sí? Tengo los dos elementos. Conducta y promedio mayores que 10. Bien, conducta y promedio mayores que 10. En el caso esto sea verdadero, entonces, punto y coma. ¿Cuál es el primer mensaje de acuerdo al comentario que debe salir? Promovido. Entonces, cuando son promovidos, entre comillas, colocamos el determinado mensaje. Bien, siempre que sea un texto, ¿ya? Siempre que sea un texto, lo colocamos entrecomillado.
Si fuera un cálculo, ya es distinto. Bien, entonces por ahora, primer mensaje promovido. En el segundo caso, repitente. Bien, tal cual ya también Marcos nos está colocando su fórmula. ¿Listo? Entonces, bueno, está la fórmula de Marcos, es equivalente a la mía. Mayúsculas, minúsculas, no hay problema. Lo importante es que cumplimos con el requisito. Bien, yo voy a completar aquí mientras ustedes también lo hacen y vamos a explicar esto, pero analizando los datos que me han colocado de acuerdo a mi aleatorio. Entonces, mire, por ahora tengo un solo repitente, pero a ver, es de analizar. Para el primer caso, 20 es mayor que 10, correcto. Pasa a la siguiente y pregunta. 11 es mayor que 10, correcto. Ambos cumplen, ambos son verdaderos, por ende, ¿qué te da? La parte verdadera, promovido. Bien, en el caso repitente que tengo aquí, mira, bueno, de casualidad, 10, ¿no? 10, el primer valor. 10 es mayor que 10, falso. Para tal caso sería mayor o igual. Ahora, ojo, este primer valor ya falló. ¿Va a pasar y evaluar el segundo valor? No. ¿Por qué? Porque el primero ya falló. ¿Y qué es lo que te pide la I? Que todas sean verdad. Entonces, como el primero ya falló, ¿dónde te manda? A la parte del falso, a la parte del repitente. ¿Bien? Entonces, la función I es bastante estricta. ¿En qué sentido? Todos los valores evaluados tienen que ser verdad. Basta que de uno de esos valores haya un falso y la función se corta, directamente te manda la parte falsa dentro del sí. Si le estás utilizando la función de repente libremente, se corta, inmediatamente te mandará como resultado la palabra falso. Muy bien. A ver, indíquenme si se entiende esa formulita. Probémosla. Que no les extrañe de repente cuando ustedes completan y le dicen rellenar sin formato, sus datos cambien. ¿Ya? Mira, aquí me he vuelto a completar y tengo dos repitentes. A ver, para analizar. El primer valor, 11, es mayor que 10. ¿Sí? 11 es mayor que 10, correcto. Pasa y evalúa el segundo. 10 es mayor que 10, falso. Como este falló, entonces ¿dónde me manda? A la parte falsa. En el otro, similar al ejemplo previo, 10 mayor que 10, falso. ¿Necesita pasar al siguiente y evaluar? No, ¿por qué? Porque ya tiene un falso. Muy bien. Estamos ahí, a ver, por favor, indíquenme. Seguimos con la idea del sí básico, pero incluyéndole en la condición uso de la función in. Y rápidamente aquí también aprovechemos en el formato. Recuerda seleccionar primero el área de datos. En inicio, formato condicional. Nueva regla era segunda opción en la parte superior. ¿Sí? Segunda opción en la parte superior. Debajo le diré por ahora mayor o igual que. Había utilizado, de acuerdo al ejemplo anterior, 10.5. Lo voy a mantener. Formato para la fuente negrita, azul. ¿Sí? Por aprobado. Acepto y acepto. Ahí están mis aprobados. Los desaprobados, mismo camino. Formato condicional, nueva regla, segunda opción. Le digo menor que. ¿eh?
y 10.5. Formato para la fuente negrita y en color rojo. Acepto y acepto. Bien. De todas maneras, revisar si ha habido error y he vuelto a hacerlo. Administrador de reglas, solamente de una regla puede haber un elemento. Si hay reiteración, muy probablemente eso también influye en el error. Si hay más de uno, elimina la regla, aplicas y aceptas. ¿Listo? De tener más columnas no hay problema. Ustedes agregan un elemento adicional. La función i te permite la cantidad de elementos que tú tengas, pero individuales. No como rango, porque en algunas versiones ello también genera errores cuando seleccionamos como rango. De preferencia la función i, cada elemento que yo vaya a evaluar, en este caso lo hacemos pero de manera individualizada. Bien, cada elemento a evaluar de manera individualizada. Muy bien. Recuerden que aquí no tenemos un promedio como en la anterior. Aquí son dos notas diferentes. Como decirte nota 1, nota 2, no tiene un promedio. La condición aquí no está partiendo de un promedio. Por eso hay que leer adecuadamente los comentarios. Bien, a pesar de que estamos dentro de un ámbito de la informática, la lectura es prioritaria. Bien, aquí no hay ningún cálculo de promedio. Promedio es una nota X, como decir nota 1, nota 2, pero no estamos sacando un promedio con el tenor del ejercicio previo, promedio redondeado a 1 o a 0 decimales. Entonces, leamos adecuadamente también. Bien, ahora, miren, vamos a reforzar este mismo tipo de trabajo, pero lo vamos a orientar a la función O. Entonces, directamente en la parte inferior, ya, directamente en la parte inferior, vamos a darle clic a la hojita de la O y tenemos diferencia, ¿no? La I decía todas las premisas son verdaderas. Y en el caso de una O me indica alguna de las premisas es verdadera. ¿Ya? Alguna de las premisas es verdadera. Si yo tengo dos, basta que una de las dos cumpla y me va a mandar un verdadero. ¿Sí? Si tengo 10, basta que una de las 10 cumpla y me va a mandar un verdadero. Pero si ninguna cumple ya es otro caso. Muy bien. Entonces, igualmente, si no entiendo muy bien la idea alguna verdadera, en cuanto a la lectura del comentario, aquí me dice si la nota de lenguaje o historia. En este caso, como conector, ustedes tendrían aquí a la función O, ¿sí? En el propio rótulo, en el propio texto del ejercicio. Bien, entonces, partiendo de ello, también puede ser una premisa para saber si utilizo tal o cual función. Por ahora, primero voy a llenar aquí la lista, 1, 2, igual que el ejemplo previo. Le digo rellenar sin formato. En lenguaje, quiere aleatorios entre 0 y 20. Ojo, nuevamente cambió. Entonces le voy a decir aleatorio entre 0, o punto y coma 20, de acuerdo, ya, de acuerdo a sus máquinas, como punto y coma, no olviden. Vamos a extenderlo hacia el lado derecho, porque en las dos pide lo mismo, aleatorios entre 0 y 20, y luego doble clic para completar, en el indicador rellenar sin formato. Bien, en el indicador rellenar sin formato. Y ahora voy a desarrollar lo que corresponde a la aptitud para el área de sociales.
En aptitud del área de sociales, vamos a indicarle igual, sí, pero con una O. Bien, sí, pero con una O. E igualmente evaluamos individual. Mínimo 2 datos, si no, desaprovechamos a las funciones tanto I como O. Bien, entonces primero la nota de lenguaje, en el caso mayor o igual que 15, como punto y coma, la nota de historia, mayor o igual que 15, y hasta ahí cierro, eso es mi condición. Tal cual el comentario, si no, la nota de lenguaje o historia es mayor o igual que 15. Bien, recuerden evaluar individualmente. Algunas veces las versiones más recientes te permiten rango, pero eh, teniendo en cuenta que no estamos todos estandarizados una versión, entonces vamos por lo que no me vaya a fallar. Lo individual, tal cual el argumento se muestra en la ayudita, es mucho mejor. Bien, listo, José Miguel, ya nos está ayudando también. En el caso que alguno de los dos sea mayor o igual que 15 es apto, caso contrario, no apto. Bien, pero ojo, sigue siendo un sí básico, verdadero o falso, lo único que varía aquí es planteamiento de la condición. ¿Ya? Planteamiento de la condición. Si completo hacia abajo, le digo rellenar sin formato, listo. Está la fórmula de José Miguel, que es exactamente igual que la mía, salvo el uso en el mensaje de lo que son las mayúsculas, bueno, que es lo de menos, ¿no? Por lo demás, todo es exactamente idéntico. Ahora, miren, evaluamos algunos de los casos aquí, ¿ya? Evaluamos algunos de los casos. Por ejemplo, 10 es mayor o igual que 15, falso. ¿Va a terminar el profesor de frente y ahí lo va a cortar? No. Lo que hace la función O es preguntar hasta que encuentre su verdadero. Entonces, a pesar de que este falló, pasa historia y pregunta. 8 es mayor o igual que 15, falso. Como los dos han fallado, obviamente va un no apto. ¿Sí? Ahora mira, caso distinto. Aquí, 9 mayor o igual que 15, falso. Tienen que preguntar porque está en búsqueda de su verdadero. 20 mayor o igual que 15, correcto. Y aquí me dice apto. ¿Por qué, profesor? Si 9 es desaprobado, es que es uno de los dos. O aprueba lenguaje o aprueba historia mayor o igual que 15 y es apto. El segundo cumple. Bien, entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Lo que hace la función O es preguntar. Si tiene 100 premisas, 100 evaluaciones, por las 100 va a tener que pasar. Solo cuando encuentre su verdadero, ahí se va a cortar. Bien, solo cuando encuentre su verdadero, ahí se va a cortar. ¿Listo? Vamos bien hasta ese punto. A ver, me indican, por favor. Me indican. Correcto, Saúl. Aquí también ya les menciona que ustedes puedan colocar formato de aprobado o desaprobado, pero eso ya creo que lo pueden completar en base a lo que hemos mencionado en dos ejercicios previos. Muy bien. Recuerden que son aleatorios. Los aleatorios para ustedes probablemente no estén coincidiendo con lo mío. Si coinciden es mera casualidad. En el registro 8 dice no apto porque ninguno está yendo mayor o igual que 15. Para mi caso, tengo un 13 y un 14. Bien, ahora vamos a ver la última hojita que dice ejercicio funciones lógicas. ¿Ya? Miren, aquí tienes dos columnas que mencionan entrada gratis. ¿Ya? Dos columnas que mencionan entrada gratis. La primera te dice mostrar sí cuando el cargo sea asistente o planta. Caso contrario, mostrar no. Y vamos a hacerlo de dos maneras. Mira, la primera, literal a lo que el comentario dice. ¿Ya? Les robo unos minutitos, a ver, antes de terminar en este archivo, ¿ya? Mostrar sí cuando el cargo sea asistente o planta. Entonces,
voy a preguntar, sí, me dice asistente o planta, una O. Entonces necesito una celda de referencia para poder evaluar. Le digo, si es asistente, bien, si es asistente, como punto y coma, o el mismo cargo, que es igual a planta. Bien, ahí tengo asistente o planta. En ese caso, ¿qué debe mandarme? Debe mandarme un sí. Caso contrario, deberá mandarme un no. Sigue siendo un sí básico, pero ¿con quién? Uso de la O. Miren cómo trabajamos aquí un poquito más la condición, ¿no? Sí o. ¿Sí? Y es tal cual el comentario. Sí, asistente o planta, muestra sí, caso contrario, muestra no. Muy bien. Entonces es un refuerzo de la hojita de la O. Dos evaluaciones nada más, asistente o planta. Completo y le relleno sin formato. En todos los que sea gerente, ya, en todos los que sea gerente, es donde te manda el no. En los demás es uno u otro. Bien, pero yo le puedo dar una solución alternativa al ejercicio. Yéndome por, si la celda de referencia, le voy a decir, si la celda de referencia es igual a gerente, ¿ya? Si la celda de referencia es igual a gerente, entonces que me mande no. Caso contrario, que me mande sí. Pero ojo, diferente a la fórmula anterior, mira, yo lo voy a proponer por aquí, pero en el chat les comparto la fórmula y ustedes van a comparar también. Además de que no he utilizado la o en la condición, he variado los mensajes no y sí. ¿Pero por qué razón? Porque he variado mi condición. Mi condición ya no es la misma como la primera fórmula que les estoy pasando. Entonces, con ello, damos a conocer, no es en este caso que yo haya cambiado primero la parte falsa y luego la parte verdadera. No. La condición ha cambiado, entonces eso va a influir en cómo se trabaje la parte verdadera y la parte falsa. Bien, pero mira, si yo completo, le digo a ver, rellenar sin formato, esta columna con la anterior de entrada gratis son idénticas en cuanto a resultado, pero esta segunda tendría tendencia un poquito más de error, ¿ya? Esta segunda tendría un poquito tendencia más de error. ¿Por qué? Si yo te cambio un cargo, te pongo auxiliar, por ejemplo. Miren, en el último, si yo más o menos auxiliar si apareciera. En este caso, eh, también le diría eh, que no, ¿sí? Pero sobre auxiliar no me han dicho nada. Entonces, ¿qué es una solución? ¿Ya? ¿Qué es una solución? Puede ser, pero sí o no para auxiliar, el ejercicio no menciona nada de eso. Entonces, hay que tener también mucha precaución en la lectura adecuada de ejercicios. ¿Por qué? Porque de una lectura correcta va a derivar una solución correcta también. ¿Listo? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Como les digo, si hay un cargo adicional aquí, esta segunda forma de trabajo no va a ser del todo adecuada. ¿Por qué? En este caso, si es no, sí, a los gerentes siempre le pone no, pero si hay auxiliar es diferente a gerente, entonces le va a poner que sí. Y de gerente o de auxiliar u otro cargo, un cargo X, no nos han dicho nada. Muy bien, entonces tengan ustedes cuidado siempre, adecuada lectura. Por ahora en este archivo, ya por ahora, lo que estamos dándole prioridad también, sí básico, la I y la O dentro de la condición del sí básico. Si funcionan solas, sí podrían hacerlo, pero ¿en qué tema de lo que es Excel? En un tema llamado filtros avanzados con fórmula, ¿ya? Filtros avanzados con fórmula. Ahí sí, por la forma de trabajo del filtro, sería conveniente que puedan trabajar solos. Bien, entonces, bueno, miren, de este archivo hemos avanzado, pero nos queda todavía un pendiente. Nos queda hablar de este cianidado.
El sí anidado no es otra cosa que una extensión del sí básico, ¿ya? Es una extensión del sí básico. Se notan varios sís dentro de la fórmula. E igualmente, bueno, por cuestión del tiempo, bueno, hemos extendido un poco, tenemos que tratar de resumir en la siguiente sesión esta parte de funciones de búsqueda. Lo que les voy a pedir para la siguiente sesión, por favor, es que ustedes puedan ir avanzando de este archivo solamente con lo que es lectura de estas dos hojitas. Bien, funciones de búsqueda teoría 1 y teoría 2. Son dentro de lo que nosotros vamos a abarcar dos funciones, nada más, son dos funciones. Una llamada el buscar V, típica para áreas de datos que tienen cabeceras arriba, y una llamada el buscar H, que tiene también trabajo típico cuando una zona o área de datos, si le quieres llamar tabla, tiene sus cabeceras a la izquierda. Cuando nosotros identificamos ello, las funciones de búsqueda en lo demás en cuanto a sus argumentos son bastante mecánicas. Bien, felizmente este es un tema sencillito también, que en la próxima sesión lo vamos a viabilizar también con el tema que nos toque correspondientemente. Bien, entonces por el día de hoy, agradecerle su participación y dejarlos con nuestra coordinadora que tenía también algunas indicaciones que darles. Que tengan todos buenas noches. Listo, muchas gracias, estimado docente. Agradecerle como siempre por esta sesión. Esperando ya nuestra siguiente clase.